La voluntad de la muerte será complacida. Lord Aeron, Quel'Thalas, Dalaran, hasta los elfos y orcos sufrieron la marea imbatible de la plaga. Legiones infinitas de muertos vivientes arrasaban todo lo que se interponía entre ellos. Ningún reino ni fuerza había podido frenarlos, ninguno excepto uno. Hola, Arthas. Existió un ejército durante Warcraft 3 que hizo temblar al azote y que casi logró destruir al Rey Lich, la única fuerza capaz de presentarle pelea al ejército más temido del juego. En este video hablaré de los Illidari, las fuerzas de Illidan, cómo estaban compuestos, cómo eran sus tropas y su increíble campaña en Northrend. Así que sin más preámbulo, comencemos. En las profundidades nadie puede oírte gritar. Bueno, sí pueden, pero muy bajito. Las fuerzas de Illidan eran un ejército variado y poderoso, compuestos por Naga, elfos de sangre, demonios, orcos viles y távidos. A pesar de esta diversidad, en la mayoría de las campañas visibles solo participaron dos razas, los Naga y los elfos. A primera vista esto podría parecer una limitación, sin embargo estas dos razas resultaron ser las más adecuadas para enfrentarse a la plaga. Para entender por qué, vamos a dividir el análisis en varios puntos fundamentales. El primero de ellos es motivación. Si algo definía a los Naga y a los elfos de sangre era su carencia de miedo. Frente a la plaga, un enemigo que sembraba terror y desesperación, esto era una ventaja táctica esencial, pero lo que verdaderamente los impulsaba a la batalla era algo mucho más profundo, la venganza. Una sed de revancha ardía en sus corazones como fuego eterno. Los Naga, antiguos saltonatos transformados, llevaban más de 10.000 años aguardando su momento para vengarse de quienes los desterraron, los elfos nocturnos. Ese odio ancestral alimentaba su voluntad y estaban dispuestos a combatir a cualquier fuerza que se interpusiera en su camino, incluyendo a la plaga. Por su parte, los altos elfos, ahora renombrados elfos sanguinarios, también estaban impulsados por la rabia y la pérdida. Su tierra, Quel'Thalas, había sido reducida a cenizas por la plaga, su gente masacrada sin piedad, sus templos saqueados, su linaje casi extinguido. Los soldados habían visto a sus familias caer, a sus ciudades arder y a la fuente del sol ser profanada, y esa herida aún abierta se transformó en combustible puro para la guerra. La venganza no solo era su motivación, era su razón de ser. El hecho de no temer a la muerte, de estar impulsados por una causa que los consumía emocionalmente, los convertía en adversarios formidables. Además, los elfos contaban con un recurso valiosísimo, experiencia. Tras la caída de Quel'Thalas, los pocos supervivientes no huyeron ni se rindieron, lucharon, resistieron durante meses mediante guerrillas en los bosques, enfrentando incesantemente a la plaga. En estas batallas aprendieron mucho, cómo atacar y retirarse rápidamente, cómo identificar las debilidades del enemigo, cómo esquivar sus emboscadas y cómo neutralizar su magia corrupta. Descubrieron también lo vulnerables que eran los nigromantes, el verdadero núcleo del ejército de los muertos vivientes, y esa experiencia única y brutal hizo de los elfos de sangre soldados curtidos, con una ventaja que ni los humanos de Lord Aeron ni los elfos de antaño tuvieron: conocimiento directo y prolongado sobre cómo luchar contra los muertos vivientes. El segundo punto fue la estructura de mando. La plaga se apoyaba en masas interminables de muertos que obedecían sin pensar. No había estrategia, solo abrumar al enemigo con números. Eran peones sin voluntad, utilizados como carne de cañón. Los soldados de la plaga no sabían qué era el honor. En cambio, las fuerzas Illidari tenían una estructura de mando clara, eficiente y profundamente disciplinada. Kael'thas, caminante del sol, príncipe y archimago, era el comandante de los elfos sanguinarios. Su genio mágico no solo se reflejaba en la batalla, sino también en la táctica y la logística. Cuando él no estaba presente, sus tenientes elfos de sangre, quienes habían sido veteranos de la guerra contra la plaga, tomaban decisiones con lucidez y conocimiento. Ellos no solo aprendieron de sus errores en Quel'Thalas, lo transformaron en estrategias. Los Nagas, por su parte, eran liderados por las brujas del mar, hechiceras temibles con poderosos conjuros acuáticos. Sus unidades principales, los mirmidones Naga y las brujas Naga, no eran simples soldados, eran antiguos saltonatos con mente propia. Sabían pensar, improvisar y actuar por instinto. No requerían supervisión constante ni órdenes para cumplir su objetivo. Este nivel de autonomía les otorgaba una ventaja clave: velocidad de reacción. Mientras que la plaga debía esperar que sus líderes dieran las órdenes, las tropas de Illidan ya estaban actuando. Y si hablamos de poder bruto, no hay que subestimar la superioridad física de las unidades Illidari. Un solo mirmidón Naga podía barrer con escuadrones enteros de necrófagos. Las tortugas dragón con sus proyectiles explosivos aniquilaban oleadas enteras en segundos. Y aún más letales eran los guardias reales Naga. Estas enormes criaturas del doble del tamaño de un mirmidón
poseían una resistencia sobrehumana. Su piel endurecida mágicamente era casi impenetrable, resistente a flechas, espadas y hasta ataques mágicos. Eran maestros del entorno marino, capaces de invocar olas, controlar las mareas, lanzar jabalines de hielo, invocar elementales y arrasar enemigos con facilidad. Algunos portaban armaduras forjadas en los fondos marinos, otros empuñaban escudos de coral gigantescos, pero todos compartían un rasgo: eran absolutamente temibles. De hecho, ciertas variantes potenciadas mágicamente alcanzaban tamaños titánicos. Además, podían combatir en cualquier terreno, desde los bosques de Lord Aeron hasta las Islas Quebradas hasta los infiernos abrasadores de Terallende. No existía ninguna fuerza terrestre del azote que pudiera hacerle frente. Incluso una abominación, considerada una de las unidades más duras del ejército no muerto, podía ser abatida por un solo guardia real. Y hay un detalle interesante: nunca se ha visto un naga no muerto. Aunque no está confirmado oficialmente, se teoriza que los nagas, al ser creaciones de un dios antiguo, podrían ser inmunes a la corrupción de la plaga, un detalle no menor al hablar de sus ventajas. En cuanto a los elfos, los rompehechizos eran el auténtico counter de los nigromantes y magos esqueléticos. Podían disipar magia, absorber hechizos, quemar el maná del enemigo y eran inmunes a múltiples efectos mágicos, una unidad que convertía en inútiles muchos de los recursos mágicos de la plaga. El tercer punto del ejército de Illidari era la experiencia. Más allá del poder, la experiencia era lo que realmente marcaba la diferencia. Lord Aeron cayó porque la plaga atacó por sorpresa. Nadie esperaba un enemigo tan aterrador. Además que la propia plaga había debilitado a los defensores de Lord Aeron. Quel'Thalas cayó porque confió en sus defensas mágicas sin saber lo que se avecinaba. Pero los elfos de sangre no fueron tomados por sorpresa. Ellos sobrevivieron al ataque y durante meses aprendieron en carne propia a enfrentar a los muertos. No solo conocían sus movimientos, sino también sus puntos débiles. Y luego vino la guerra ante Terallende. Elfos y nagas lucharon contra las Ceradoras de Maiev, un grupo de élite mortalmente eficaz. Lucharon contra Magtheridon y su ejército demoníaco y asaltaron el Templo Oscuro, la fortaleza más peligrosa de este mundo. Esta sucesión de conflictos fortaleció a los soldados, los volvió implacables. Si podían sobrevivir a eso, podían enfrentarse a cualquier cosa, y así lo demostraron. Una vez explicadas las habilidades y puntos a favor de los Illidari, hay que hablar de su campaña militar en Northrend, pues ningún ejército había logrado atacar la tierra natal del azote. Los Illidari llegaron a través de un portal a las costas del continente helado. Comandado por Lord Illidan, avanzaron lento pero seguro hacia el trono de hielo. Lo que parecía imposible se hacía realidad. El primer puesto de la plaga fue totalmente destruido, luego otro y otro. Las fortalezas de la plaga estaban siendo arrasadas. En ese momento el rey Lich sintió el verdadero terror. Sabía que este nuevo enemigo no se parecía en nada a los anteriores. Este miedo no lo había tenido desde la Guerra de la Araña y rápidamente advirtió a su campeón. El rey Lich. El peligro se acerca al trono de hielo. Tienes que volver a Northrend de inmediato. Obedece. Mi rey, ¿no estáis bien? Llévame de vuelta a la capital. Tengo un largo viaje por delante. Los Illidari avanzaban como una tormenta imparable. Pese al terreno inhóspito, pese a las hordas interminables, seguían conquistando. Illidan personalmente destruía cada comandante que se cruzaba en su camino. Mientras avanzaban, dejaban puestos de control y puestos de vigilancia para asegurar el territorio, hasta que uno fue destruido. Kael lo supo: Arthas había llegado. Estos elfos son patéticos. No me sorprenden que destruyéramos su tierra con tal facilidad. Una pena que yo no estuviera allí para detenerte. Ha pasado mucho tiempo, Arthas. Príncipe Kael'thas, no te veo desde... ¿Tú eres el jefe de estos elfos? De este grupo, al menos. Lo que has afrontado no era más que un grupo de exploradores. Derrotar al ejército de Lord Illidan será mucho más difícil. ¿Illidan? ¿Él está tras esta invasión? Exacto. Nuestras fuerzas son enormes, Arthas. Ahora mismo están marchando hacia el glaciar de Corona de Hielo. No llegarás a tiempo para salvar a tu precioso rey Lich. Considéralo un pago por Quel'Thalas y otras afrentas. ¿Estás bien, caballero de la muerte? Mis poderes se debilitan, pero estoy bien. Tiene razón. No llegaremos a tiempo al glaciar. Podemos tomar otro camino, caballero de la muerte. El antiguo reino de Azjol-Nerub, ahora en ruinas, se encuentra bajo nuestros pies.
aunque ha caído en tiempos oscuros, podría proporcionarnos un atajo directo hacia el glaciar. No tenemos elección. Guíanos a Nubarak. Por cierto, este momento de tensión entre Cael'thas y Arthas está mucho más expandido en la novela de Arthas. Cuando Cael dice "y otras afrentas", Arthas le responde: ¿otras afrentas? Tal vez debería darte detalles de otras afrentas. ¿Quieres que te cuente qué sentía al estrechar a Jaina en mis brazos? ¿Al paladear su sabor? ¿Al escucharla gritar mi nombre? Tremendo HDP el Arthas, eso no se hace, hermano, pero tuvo su momento de karma porque los dolores por la pérdida de poder volvieron a hacerse presentes. En ese momento Cael desapareció. ¡Insolente hijo de...! Es importante recordar que durante Warcraft 3 muchas estructuras emblemáticas de la plaga, como la Puerta de Cólera, aún no existían. Lo único que separaba al ejército Illidari del Trono de Hielo era el ejército del Azote, pero ninguno fue rival. El propio Nubarak confirma que dejó a varios de sus guerreros para proteger el Trono de Hielo, pero en la última misión vemos que las fuerzas de Illidan están atrincheradas cerca de dos obeliscos, literalmente a escasos metros de la Cámara del Trono, por lo que la única explicación de por qué están tan cerca del lugar más sagrado de la plaga es que efectivamente destruyeron a los guerreros de Nubarak. Antes de la misión final se ve que las últimas fuerzas de la plaga se han reagrupado y esperan las órdenes del príncipe Arthas. Esto podría responder la pregunta de por qué la plaga es tan letal durante los dos juegos, pero por alguna razón parecía tan nerfeada en la pelea final, y que los Illidari habían vencido al ejército apostado en Corona de Hielo, y los últimos restos que quedaban se unieron a Arthas, quien también venía reclutando muertos vivientes durante el camino. En esta última batalla ambos ejércitos volvieron a cruzarse, y aunque la pelea fue bastante brutal, al final la plaga salió victoriosa, pero eso no le quita mérito a la excelente campaña que hicieron las fuerzas de Illidan. La campaña de Illidan fue histórica, fue la única fuerza que logró hacer temblar a Rey Lich y casi lo derrota. Fueron literalmente los que acorralaron a la muerte. Hay una historia que ya no se considera canon, pero decía que luego de destruir a la plaga, los Illidari viajarían a Kalimdor para retomar el continente y llevar la guerra a las otras naciones del mundo. Originalmente las últimas naciones de Azeroth estaban en Kalimdor, los elfos, los humanos de Theramore y los orcos de Orgrimmar. Esta era la idea original para después de Warcraft 3 y tengo todo un video hablando de esa historia que nunca vimos o lo que podría haber pasado en Warcraft 4. Parece que el plan era que los Illidari sean enemigos en la lucha por conquistar Kalimdor, pero bueno, eso obviamente nunca llegó a pasar. Entonces, ¿qué pasó con las fuerzas de Illidan después de Warcraft 3? La mayoría del ejército fue destruido aquel día en Corona de Hielo. Kael y Vashj tomaron el cuerpo herido de Illidan y lo llevaron de regreso al Templo Oscuro. La plaga tomó los cuerpos de muchos padachines, elfos y sacerdotes y los revivieron como muertos vivientes. Así se formaron los Anlane, una mezcla de vampiros nigrománticos y caballeros elfos no muertos. Este grupo apareció bastante en la expansión de Wrath of the Lich King, especialmente en la raid de Ciudadela de Corona de Hielo. Tras ser derrotado, Illidan sabía que Kil'jaeden tomaría represalias por su fracaso, así que se encargó de cerrar y custodiar las últimas puertas dimensionales que quedaban en Terayende. Los Illidari se expandieron por el mundo y fueron los villanos principales de la expansión de Burning Crusade. Los Naga de Lady Vashj estaban apostados en Marisma de Zangar, los elfos de Cael'thas en Tormenta Abisal y los távidos y cazadores de demonios en Valle Sombra Luna. Finalmente, los héroes de Azeroth derrotaron a todos los comandantes de Illidan y llevaron la guerra hasta su propio bastión, el Templo Oscuro, lo mismo que Illidan había hecho con Magtheridon. Allí el traidor fue derrotado, no sin antes enviar a sus nuevos cazadores de demonios a una misión especial. Esa es la razón por la que no están en la raid. ¡Lord Illidan cayó! ¡Illidari! ¡Por el maestro! En la expansión de Legión, los demonios regresaron y su principal objetivo era capturar el cuerpo de Illidan para que Sargeras pueda poseerlo. En una medida desesperada, las heladoras de Maiev se unen a los Illidari para luchar contra los demonios, y finalmente los cazadores de demonios se unen a la Alianza y a la Horda. Durante esa expansión, el jugador cazador de demonios podía interactuar y luchar junto a las tropas Illidari, que incluyen a los távidos, nagas y demonios. Pero ya no hay más elfos, solo elfos cazadores, y esa sería la última vez que veríamos a los Illidari. De todos modos, si querés ver más de esta historia, te dejo un video titulado El camino de Illidan después de Warcraft 3, donde vas a entender mejor qué pasó con Illidan, Maiev y Akama después del Trono de Hielo. La campaña de Illidan fue histórica, siendo el único ejército que tuvo hijos a los muertos vivientes. Ahora es importante aclarar algo, los Illidari durante su campaña en el Frío Norte no contaron ni con los demonios de Templo Oscuro, ni con los távidos, ni con los orcos viles y tampoco con los cazadores de demonios.
Las 3 primeras fuerzas se quedaron custodiando el Templo Oscuro, mientras que los cazadores de demonios no se hicieron presentes. Acá es importante aclarar que durante Warcraft 3 habían cazadores de demonios, los cuales fueron entrenados por Illidan, pero estos vagaban como errantes por el mundo. No seguían a su maestro como lo haría la futura camada de cazadores que veríamos en The Burning Crusade. Los que nosotros conocemos fueron entrenados después de los eventos del Trono de Hielo. Allí nació una nueva camada, y entre estos se hallaba el cazador de demonios jugable, pero ninguno de estos estaba en Warcraft 3, y al menos yo no tengo registro de ninguno de los de Warcraft 3 que estuviera en la pelea de Corona de Hielo, lo cual plantea una pregunta muy importante para terminar el video. ¿Habrían ganado los Illidari si contaban con todas sus fuerzas? Si solo con elfos y nagas lograron noquear a la plaga. ¿Qué habría pasado si tenían entre sus filas a los demonios, távidos, orcos viles y cazadores de demonios? ¿Habrían ganado la guerra? Esta pregunta te la dejo para vos, decime tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver, no te olvides de dejar tu me gusta y hasta la próxima.